Anteriormente, cuando discutimos las consecuencias de las diferentes hibridizaciones del carbono, habíamos dicho que su principal incidencia era sobre la geometría y las propiedades de las diferentes moléculas. Para poder analizar esto con más detenimiento, vamos a recordar primero los tipos de enlaces que ustedes ya vieron seguramente, si no en el CBC, en químicas anteriores. Ustedes saben que tenemos diferentes tipos de enlaces. Tenemos los enlaces iónicos, los enlaces que son covalentes puros y los covalentes polarizados. Esto tiene que ver con las diferentes características que tienen los átomos involucrados en dicho enlace. Así pues, cuando tenemos una interacción entre dos elementos, uno cargado positivamente y otro cargado negativamente, es cuando decimos que tenemos un enlace iónico o una interacción iónica. Cuando tenemos una unión entre dos átomos con igual electronegatividad, decimos que es una unión covalente pura, mientras que si la unión covalente, es decir, la compartición de electrones, está dada entre dos elementos en los cuales uno de ellos es más electronegativo que el otro, como en el caso que vemos aquí, donde Y es más electronegativo que X, vamos a tener que en un promedio los electrones de la unión van a estar más cerca del átomo más electronegativo y por lo tanto se genera un momento dipolar, es decir, una polarización de este enlace teniendo el extremo positivo en el átomo menos electronegativo y la densidad negativa en el átomo más electronegativo. Si observamos la tabla periódica, vemos que las electronegatividades dentro del mismo periodo van aumentando a medida nos movemos de izquierda a derecha. Por lo tanto, el nitrógeno, al ser más electronegativo que el carbono, estaría generando en una unión carbono-nitrógeno una polarización de la misma. Así, por ejemplo, si tenemos una unión carbono-carbono, vamos a tener una unión covalente pura, ya que no existe diferencias de electronegatividad entre los mismos, pero sí las vamos a tener en una carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-flúor. Debido a que a medida nos movemos de izquierda a derecha en la tabla periódica está aumentando la electronegatividad de los elementos, podemos llegar a suponer con una muy buena con una razonable, por lo menos, certidumbre, que a medida que nos movamos en ese sentido vamos a tener enlaces cada vez más polarizados hasta poder llegar hasta tener enlaces iónicos. Ahora bien, dentro de para que ustedes se ubiquen dentro de la tabla periódica, vamos a ver que las electronegatividades van a aumentar desde la izquierda hacia la derecha y de abajo hacia arriba. Una buena manera de acordarse cómo varían las electronegatividades es acordarse que el compuesto más polar que puede haber es el formado por el fluoruro de cesio, donde ambos están ubicados en extremos totalmente opuestos de la escala de electronegatividades. Como verán, la escala no es muy grande y a veces pequeñas diferencias pueden parecer irrisorias, pero pueden llegar a dar grandes diferencias reales en electronegatividades. Cuando tenemos una unión polarizada, podemos decir que está más o menos polarizada, pero a veces es necesario tener una medida de cuán polarizada está. Precisamente, una medida de la polarización de un enlace es lo que llamamos el momento dipolar. El momento dipolar es una magnitud, o mejor dicho, una característica que describe la polarización del enlace que se obtiene por la multiplicación de la carga por la distancia en la cual están separados los átomos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula donde tenemos un carbono central en la cual tenemos 3 hidrógenos y uno de los hidrógenos fue reemplazado por un carbono, es claro que vamos a tener una polarización del enlace carbono-cloro debido a la diferencia de electronegatividades, donde la región positiva está sobre el átomo de carbono y la región negativa sobre el cloro, precisamente debido a esa diferencia de electronegatividades. Por lo tanto, la molécula va a tener un momento dipolar diferente de cero.
Ahora bien, nosotros habíamos dicho que la geometría de una molécula tenía muchas implicancias en lo que son las propiedades de los productos que vamos a obtener. El cloruro de metilo, como en este caso, sería un compuesto medianamente polar o por lo menos, para ser más exactos, con una cierta polaridad. Si en lugar de dejar los hidrógenos reemplazamos todos los hidrógenos por cloro, vamos a tener un producto que se llama tetracloruro de carbono. Y como vemos, al tener el carbono una hibridación de tipo sp3, tenemos una molécula que es totalmente regular y lo que tenemos es un tetraedro perfecto, con lo cual cada uno de esos momentos dipolares que sí existen en cada enlace individual terminan cancelándose por una cuestión geométrica. Precisamente debido a la geometría regular del carbono hibridizado sp3, vamos a tener que la molécula, a pesar de tener enlaces polarizados, resulta ser una molécula no polar. En el caso de tener sustancias iónicas, nosotros sabemos que una carga negativa no puede estar muy cerca de otras cargas negativas, sino que normalmente va a tener cerca un contraión y esas interacciones son las que las mantienen unidas. Incluso, por ejemplo, en un cristal se van alternando iones positivos y negativos para dar una configuración estable. En el caso de las moléculas que están polarizadas ocurre algo similar, aunque las interacciones son más débiles. Aquí lo que tenemos es una representación de una molécula polarizada donde tenemos una región positiva y una región negativa. Dado que todas las moléculas van a ser iguales, estas se empezarán a, acomodar o a interactuar de forma tal que sus regiones positivas queden cerca de las regiones negativas. Y de esta manera tenemos un ordenamiento entre las moléculas que están polarizadas. Las fuerzas intermoleculares, es decir, la forma de interacción que hay entre las diferentes moléculas, es una cuestión primordial que tenemos que analizar si queremos ver cuál es su incidencia en las propiedades físicas. O mejor dicho, el análisis de las fuerzas intermoleculares nos va a poder dar datos acerca de diferentes características de las propiedades físicas de las distintas moléculas. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando hablamos de una propiedad física, como por ejemplo el punto de fusión o el punto de ebullición, no se forman ni se rompen uniones. Las moléculas siguen guardando su integridad estructural, a no ser que sean moléculas lábiles y se descompongan, por ejemplo, en un proceso de fusión. No obstante eso, en una fusión normal no debería haber ruptura de enlaces. Por lo tanto, no se forman ni se rompen en uniones, sino que lo que tenemos son cambios de tipo físico. Por ejemplo, el punto de fusión, lo que tenemos es un pasaje de un estado sólido a un estado líquido. En el estado sólido lo que tenemos en general son moléculas ubicadas en puntos específicos dentro de una red cristalina tridimensional de diferentes características dependiendo la molécula en sí. Pero al pasar al estado líquido lo que tenemos es un estado más fluido donde existen interacciones pero no son tan fuertes como en el estado sólido. Por lo tanto, la transición del punto en el que se observa en el punto de fusión, es decir, el pasaje de sólido a líquido, requiere de entrega de energía. Precisamente lo que se hace es entregar energía para vencer las interacciones de las moléculas dentro del estado cristalino o dentro del estado sólido para pasar precisamente de ese estado ordenado a otro mucho más desordenado, más fluido como es el estado líquido. A mayor cantidad de interacciones, obviamente vamos a tener que entregar mayor cantidad de energía. Precisamente por eso es importante conocer cuáles son las fuerzas intermoleculares, porque eso nos va a dar una idea de qué tan fuertes son las interacciones entre las diferentes moléculas. Algo similar sucede en el punto de ebullición, ya que tenemos una energía entregada al líquido para pasar de un estado fluido a otro completamente desordenado. En realidad no sería un estado gaseoso como pueden ver en esta filmina, sino que en realidad
más que nada sería un estado vapor, ya que eso implica diferentes consideraciones con respecto al punto triple que son más de estilo físico-químico y no vamos a traer aquí. Pero la idea es que existe un paso entre el estado líquido y el estado vapor que requiere a su vez de energía. ¿Cuánta energía hay que entregar para vencer esas interacciones? De nuevo va a ser una función prácticamente directa del tipo de interacciones que haya entre las moléculas. Cuando queremos analizar el comportamiento de solubilidad, es decir, tenemos una determinada molécula de la cual conocemos su estructura y queremos saber en qué solventes puede ser potencialmente soluble, lo que tenemos que analizar ahora son cuáles son sus fuerzas de interacción entre sí y cuáles son las fuerzas de interacción del solvente. Un proceso de solubilización implica un reemplazo de interacciones soluto-soluto por interacciones soluto-solvente. Precisamente, cuanto más parecidas sean las interacciones del soluto entre sí con las interacciones del solvente entre sí, será mucho más sencillo establecer este reemplazo y de esa manera generar la solubilización de la sustancia estudiada. Habíamos dicho que las fuerzas intermoleculares tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con la formación de dipolos. Habíamos dicho que si tenemos una sustancia iónica, tenemos una interacción realmente fuerte. Cuando tenemos una formación de un dipolo, vamos a tener otro tipo de interacción, aunque más débil, ya que no tenemos cargas netas, sino que tenemos regiones más electropositivas y otras regiones más electronegativas. Y también habíamos dicho que la electronegatividad aumentaba según nos movíamos de izquierda a derecha dentro de la tabla periódica. Por lo tanto, en la misma escala que habíamos visto antes, teniendo el etano como unión totalmente covalente y lo que sería un cloruro de una amina como un ejemplo de sustancia iónica, habíamos dicho que a medida que aumentaba la polarización íbamos a tener cada vez un momento dipolar más grande por aumento de precisamente la característica de electronegatividad del átomo unido al carbono, es decir, el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno y a su vez menos electronegativo que el flúor. Por lo tanto, deberíamos esperar un mayor momento dipolar en el flúor metano que en la metilamina. Y por lo tanto, si a mayores fuerzas intermoleculares, mayores puntos de fusión y mayores puntos de ebullición, estaríamos pensando que deberíamos tener un menor punto de ebullición para la metilamina que para el fluormetano. Si vamos a ver en los extremos, vemos que esto se cumple porque, por ejemplo, el punto de ebullición del etano es de menos 88 grados centígrados, mientras que el punto de fusión, es decir, incluso en la transición anterior de la sal de la metilamina, es de 232 grados. O sea que en los extremos se estaría cumpliendo. Pero ¿qué pasa con las regiones intermedias? En el caso del fluormetano vemos que se sigue cumpliendo, porque si bien el etano es tiene un punto de ebullición de menos 88, el punto de ebullición del fluormetano es fluoruro de metilo es de menos 77,9. Es decir, que al tener un momento dipolar más grande, las interacciones son más fuertes y tenemos que darle más energía al fluoruro de metilo que al etano para pasarlo de su estado líquido a su estado gaseoso. ¿Qué pasa entonces con las otras dos, los otros dos ejemplos que tenemos en esta lista? Cuando vemos los puntos de ebullición de la metilamina y del metanol, vemos que aquí nuestras predicciones se han desbaratado un poco. Y esto es precisamente no porque lo que hayamos dicho sea incorrecto, sino porque existen algunas otras cosas que debemos considerar y que no estábamos teniendo en cuenta hasta ahora. Y esto que debemos considerar es lo siguiente. Sabemos que la distribución electrónica del nitrógeno es la que se muestra aquí, por lo menos en el nivel 2, es decir, tenemos
2 electrones en el nivel 2s y 3 electrones, uno en cada orbital del nivel 2p. Ahora bien, cuando el nitrógeno se hibridiza, por ejemplo en el amoníaco, suele tener una hibridación del tipo sp3. No es exactamente un sp3 porque el espacio que ocupan los orbitales que tienen pares de electrones es más grande que el que ocupan aquellos que van a formar enlaces, por ejemplo, con el hidrógeno. En este caso, entonces, más que un tetraedro, lo que tenemos es una pirámide. Y precisamente lo que vamos a ver como consecuencia de ese par solitario en esta posición es que impulsa los electrones de estos enlaces hacia abajo, comprimiendo el ángulo de enlace, y en lugar de ser de 109 grados es de 103. Este par solitario genera también que en esta región de la molécula exista una clara zona con densidad de carga negativa, mientras que donde están los hidrógenos hay una zona con una densidad de carga positiva real. En el caso del oxígeno sucede algo similar, nada más que ahora tenemos dos pares de electrones que comprimen aún más los enlaces y lo que tenemos, mejor dicho, los ángulos, y ahora lo que tenemos son ángulos de 104 grados, por ejemplo, en el agua, en lugar de los 109 esperados. Pero estos pares de electrones que, como decía recién, daban regiones con densidad negativa y otras con densidad positiva, dan origen a un fenómeno que es sumamente importante, y es el siguiente. El hidrógeno, dado que solo tiene un electrón, y el oxígeno o el nitrógeno, que son más electronegativos, en este enlace tiene los electrones más cerca del oxígeno, y el hidrógeno, al no tener más electrones, expone su núcleo, que no es otra cosa que un protón. Precisamente esta región positiva puede interactuar con las zonas negativas de otras moléculas, ya sea de agua o de amoníaco. En el caso del agua, que es lo que está visualizado en este diagrama, con este gráfico, como podemos ver, tenemos una interacción de los hidrógenos que están prácticamente desnudos con los pares de electrones del oxígeno. Esta interacción a través del espacio es lo que se denomina unión hidrógeno o interacción por puente de hidrógeno. Esta es una interacción intermolecular de gran fuerza, es decir, una de las más fuertes que existen después de las interacciones de tipo iónico, y es por eso que nuestra predicción en el caso anterior no llegó a buen puerto. O sea que cuando nosotros tenemos que analizar las fuerzas intermoleculares, tenemos que tener no solo idea de qué tipo de interacciones tenemos, sino tenemos que también tener una idea de cuál es la fuerza de cada una de ellas. Habíamos dicho las interacciones entre partículas cargadas o interacciones electrostáticas son las más fuertes de todas, y precisamente por eso los compuestos inorgánicos tienen altos puntos de fusión. La que le sigue en cuanto a fuerzas intermoleculares es la unión por puente de hidrógeno, interacción por puente de hidrógeno, que se produce entre los protones, o mejor dicho, los hidrógenos unidos a un átomo electronegativo con los pares de electrones de ese átomo electronegativo de otra molécula igual. Y como decíamos, es la más fuerte después de la iónica. Después vamos a tener las interacciones que se producen en las moléculas que precisamente están polarizadas, y esas uniones polarizadas, o mejor dicho, esas moléculas polarizadas, interactuarán entre sí ordenando el resto de las moléculas, dando interacciones que llamamos del tipo dipolo-dipolo. Por último, lo que nos queda son las que nosotros llamamos fuerzas de Van der Waals, que se producen en moléculas polares. ¿A dónde quiero terminar con esto? Imagínense lo siguiente. Ustedes saben que, por ejemplo, el metano es un gas. De hecho, es el que se denomina el gas de los pantanos, y es un gas de efecto invernadero que se encuentra en la atmósfera. Si nosotros empezamos a aumentar átomos de carbono en la molécula, vamos a pasar a diferentes, homólogos
con mayor número de carbonos. Eso es lo que normalmente se conoce como una serie homóloga. Pasamos del que tiene un átomo de carbono al que tiene 2, al que tiene 3. Cuando llegamos al butano, que es lo que usamos normalmente en las cocinas para quemar, sigue siendo un gas. Pero cuando pasamos de butano a pentano, el pentano ya es un líquido. Es decir, que evidentemente tenemos que aplicar mayor cantidad de energía para pasar del estado líquido al vapor a un pentano que obviamente a un butano, que ya es gaseoso a temperatura ambiente. Y además, si pensamos en que vamos aumentando cada vez más el número de carbonos y podemos llegar, por ejemplo, a tener, no sé, el octano o incluso, por ejemplo, las vaselinas, la vaselina líquida, la vaselina sólida. ¿Por qué una molécula que no está polarizada, porque lo único que tenemos son átomos de carbono e hidrógeno, va sucesivamente pasando de un gas a un líquido y de un líquido a un sólido simplemente por aumentar el número de carbonos? Esto se debe a la existencia de una fuerza intermolecular que es la más débil de todas, pero que se hace fuerte en la cantidad. Cuanto mayor sea el número de interacciones de este tipo, vamos entonces a lograr pasajes de gas a líquido y de líquido a sólido. Y estas son como les decía, las llamadas fuerzas de Van der Waals. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente uno está esperando que las moléculas no estén polarizadas porque no tenemos elementos con diferente polaridad y lo único que tenemos son uniones covalentes puras. Pero las uniones covalentes puras asimismo no son cosas estáticas, sino que en promedio los electrones están en la mitad de las uniones. En promedio quiere decir que no todo el tiempo están en la mitad. Va a haber parte del tiempo que estén más cerca de un átomo que de otro, generando de esta manera lo que llamamos dipolos transitorios. Esos dipolos transitorios aparecen en la molécula generando una distribución anómala de la carga, y estas distribuciones de cargas anómalas, si tenemos la molécula en contacto con otra molécula similar, se transmiten a la molécula siguiente en forma inversa, es decir, la zona cargada negativamente induce una densidad de carga positiva en la molécula vecina y así subsecuentemente. Este tipo de interacciones, si bien es muy débil, es la que precisamente es responsable de pasar desde un gas como el etileno o el etano a, por ejemplo, el polietileno de alta densidad. ¿Cómo podemos analizar la influencia de las fuerzas intermoleculares en estos cambios de estado, por ejemplo, en el punto de fusión y en el punto de ebullición? Habíamos dicho que a mayor fuerzas intermoleculares vamos a tener mayores puntos de fusión y mayores puntos de ebullición porque necesitamos mayor energía para vencer esas fuerzas intermoleculares. Tomemos el caso, por ejemplo, de el pentano y el eteretílico. Ambos tienen pesos moleculares comparables. Sin embargo, en el caso del pentano, el único tipo de fuerzas intermoleculares que vamos a tener son las fuerzas de Van der Waals. Mientras que en el caso del eteretílico, además de las posibles fuerzas de Van der Waals que pueda haber en las uniones carbono-carbono, tenemos interacciones del tipo dipolo-dipolo, porque la unión carbono-oxígeno está claramente polarizada. Precisamente eso hace que los puntos de fusión varíen y tenemos que en el caso del pentano el punto de fusión es de menos 130 grados, mientras que en el caso del eteretílico es de menos 116. Hay casi 15 grados de diferencia. En el caso, por ejemplo, del octanoato de etilo y el ácido decanoico, que son las moléculas que les mostramos en la pantalla, pueden ver que tienen exactamente la misma cantidad de átomos de carbono, la misma cantidad de átomos de hidrógeno y
las dos poseen dos oxígenos. Simplemente tienen una conectividad diferente, es decir, están unidas de diferente manera. En el caso del octanoato, y los dos obviamente tienen el mismo peso molecular, en el caso del octanoato de etilo, lo único que tenemos son interacciones que pueden ser de Van der Waals en esta región donde tenemos la cadena alifática, o sea, la cadena de carbonos e hidrógenos, mientras que en esta zona tenemos uniones covalentes polarizadas y por lo tanto vamos a tener interacciones de ese tipo. En el caso del ácido decanoico, no solo tenemos uniones covalentes polarizadas, sino que también podemos tener interacciones por puente de hidrógeno. A raíz de eso es que tenemos grandes diferencias tanto en los puntos de fusión como en los puntos de ebullición. El punto de fusión del octanoato de etilo es menos 48 grados, mientras que el del ácido decanoico es de 31. Eso quiere decir una diferencia de casi 80 grados en el punto de fusión, mientras que en los puntos de ebullición de ambas moléculas tenemos una diferencia de 61 grados centígrados. Otra de las cosas que afecta a lo que puede afectar al punto de fusión y al punto de ebullición tiene que ver precisamente con el peso molecular o la longitud de la cadena. Por ejemplo, como les había comentado antes, el butano es un gas, mientras que el hexano es un líquido, y el docosano, que es también un hidrocarburo, pero que tiene solo carbono e hidrógeno y 22 átomos de carbono, es un sólido. Esto se debe precisamente a que, si bien solo existen fuerzas de Van der Waals, el hecho de tener una mayor cantidad de átomos en la cadena permite una mejor interacción o una mayor interacción entre moléculas idénticas y por lo tanto a mayor número de interacciones, mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Esta es una propiedad que, como se suele decir habitualmente, se satura. Es decir, yo tengo una diferencia bastante grande entre los puntos de fusión y de ebullición, por ejemplo, entre el butano y el, como decíamos, docosano. Tenemos unas diferencias muy grandes y estamos pasando de 4 a 22. A partir de una cierta cantidad de átomos de carbono, agregarle 2 o 10 átomos de carbono no aporta mucho más a las interacciones que ya venía teniendo la molécula, y lo que podemos observar en este gráfico, donde se grafica precisamente el punto de fusión en función de la longitud de la cadena, vemos que llega un momento en que va aumentando continuamente hasta que llega a una meseta, donde, como les comentaba recién, agregar más interacciones intermoleculares del mismo tipo no aporta mucho en las interacciones intermoleculares entre sí. Si consideramos, por ejemplo, estas diferencias, por ejemplo, es lógico que el hexano tenga un punto de ebullición mucho menor que el dodecano, es decir, pasamos de una molécula que tiene 6 átomos de carbono, en este caso, a una molécula que tiene 12. Estamos duplicando el número de carbonos y por lo tanto es lógico que pasemos de 69 grados a 216 porque hay mayor número de interacciones del tipo Van der Waals. Ahora, el 2,2-dimetilbutano tiene exactamente el mismo peso molecular que el hexano y sin embargo es 19 grados, tiene un punto de ebullición de 19 grados menor que el hexano. ¿A qué se debe semejante diferencia? Ya que las interacciones son exactamente las mismas. Cuando nosotros pensamos en el hexano, su forma es la de una cadena extendida en el espacio, donde vemos que los átomos de carbono van formando un zigzag. En el caso del 2,2-dimetilbutano, lo que tenemos es una cadena del mismo tipo, pero solo de 4 átomos de carbono, y las ramificaciones en este carbono hacen que la molécula tome una forma un poco más esférica. Como consecuencia, esta molécula, que es más alargada, tipo como si fuese un ladrillo, podemos llegar a apilarla con otras moléculas idénticas y maximizar el número de interacciones. Esta otra molécula, que al ser más
esférica, por así decirlo, por el efecto que tienen las sustituciones en este carbono, va a darnos entonces mucho menor cantidad de puntos de contacto. Moléculas de este tipo solo pueden contactarse entre sí en un único punto, mientras que aquí los puntos están maximizados a lo largo de toda la cadena. Precisamente por eso lo que podemos concluir es que a mayor cantidad de ramificaciones vamos a tener menor punto de ebullición. En el caso, como les decía, de la solubilidad, tenemos que analizar otro tipo de interacciones, si bien tenemos que ver las interacciones intermoleculares. En este caso, hasta ahora estuvimos trabajando con interacciones intermoleculares de moléculas idénticas. En el caso de la solubilidad, lo que tenemos que ver es qué interacciones hay entre las moléculas de soluto y qué interacciones hay entre las moléculas de solvente. Al solubilizarse, las moléculas de solvente reemplazan las interacciones soluto-soluto por interacciones soluto-solvente y de esta manera pueden aislar una molécula de la otra y de esa manera solubilizarse. Normalmente lo que decimos es que a interacciones similares vamos a tener mejores solubilidades, es decir, por ejemplo, si lo que tenemos es un alcohol, como en este caso, que es el caso del N-propanol, podemos ver que tenemos interacciones por puente de hidrógenos que van a generar precisamente parte de las fuerzas que van a contribuir a las fuerzas intermoleculares del alcohol en sí. Si nosotros queremos disolverlo en agua, es probable que podamos hacerlo aunque sea de forma parcial. ¿Por qué? Porque si bien esta parte tiene interacciones por fuerzas de Van der Waals que no son las mismas que puede reemplazar el agua sí puede establecer puentes de hidrógeno con el oxidrilo y mantenerlo en solución. De esta manera, una de las conclusiones que normalmente se saca a partir de esto es decir que, como regla general, aunque no axiomática, es que lo igual disuelve a lo igual. ¿Qué quiere decir esto? Que solventes con las mismas interacciones o con interacciones similares entre las moléculas a las que tienen las moléculas del soluto va a producir una solubilización. Si las moléculas tienen interacciones diferentes, obviamente no va a disolverse. Una de las cosas que habíamos establecido respecto de manejar el comportamiento de los diferentes compuestos orgánicos tiene que ver con el conocimiento de los grupos funcionales. Si bien vamos a ir estudiando cada uno de ellos en forma secuencial, primero vamos a hacer una presentación de cada uno de ellos para que sepan reconocerlos en una molécula. Existen diferentes tipos de grupos funcionales. Aparecen obviamente cuando existen heteroátomos. Los más habituales que tenemos son los de nitrógeno, oxígeno y en menor medida azufre. En algunos momentos también podemos tener incorporadas a las moléculas átomos de los diferentes halógenos. La aparición de estos heteroátomos, precisamente al tener diferente electronegatividad que el carbono, generan cambios en las propiedades de las moléculas con respecto al hidrocarburo del cual provienen, y precisamente estas propiedades dependen tanto de los heteroátomos como de su orden de unión con el carbono. Así tenemos grupos funcionales con oxígeno, dentro de los cuales cuando tenemos un orden de enlace simple, es decir, solo tenemos una unión sigma entre el carbono y el oxígeno, tenemos a los alcoholes, en este caso, y a los éteres. El éter es básicamente lo mismo que el alcohol, solo que en lugar de tener el oxígeno unido a un hidrógeno, existe un grupo de átomos que corresponde a otra parte de la molécula. Normalmente pueden ser tanto alifáticos como aromáticos, y eso de por sí cambia mucho las propiedades entre uno y otro. Cuando lo que tenemos es un enlace doble con el carbono, lo que tenemos es el grupo carbonilo. Existen diferentes tipos de carbonilo. Por ejemplo, cuando el carbonilo tiene unido al carbono en cuestión un hidrógeno, lo que tenemos es un grupo aldehído. Cuando este carbono está sustituido por dos grupos
de tipo carbono-hidrógeno o algo por el estilo, lo que tenemos son cetonas. Mientras que cuando lo que tenemos es un oxidrilo, tenemos ácidos carboxílicos. Si tenemos un grupo OR, el R normalmente lo usamos como un sinónimo de cadenas de carbono e hidrógeno. En este caso lo que tenemos es un éster. Si lo que tenemos es el carbonilo unido a diferentes posibilidades con nitrógeno, lo que tenemos son las llamadas amidas. Los grupos funcionales que involucran únicamente nitrógeno, tenemos con orden de enlace simple las aminas, que pueden ser primarias si solo tienen un grupo alquilo, secundarias si tienen 2 y terciarias si tienen 3. El orden de enlace doble de un carbono y un nitrógeno nos genera iminas, mientras que el orden de enlace triple nos da nitrilos. Dentro de los grupos funcionales con halógenos, los más habituales son los de cloro y bromo y en menor medida los que tienen yodo. También tenemos grupos funcionales con azufre. Los más habituales son los tioles, que son el análogo azufrado de los alcoholes, los tioéteres, que son los análogos azufrados de los éteres, y los disulfuros. Además tenemos grupos funcionales que involucran al azufre y al oxígeno, como pueden ser los ácidos sulfónicos y sus correspondientes ésteres o sulfonatos. Aquí lo que tenemos es un cuadro que les resume cuáles son los principales grupos funcionales con los que vamos a estar trabajando. Y además hay algo que es importante que me gustaría que notaran. Si ustedes pueden ver, aquí se habla de nivel de oxidación. En química orgánica, la oxidación tiene si bien también implica en algunos casos y transferencia de electrones, tiene un sentido un poco diferente al que usamos habitualmente en química inorgánica. En el caso de la química orgánica vamos a decir que algo se oxida cuando pierde hidrógeno o cuando gana oxígeno, mientras que obviamente algo se reduce cuando pierde oxígeno o bien gana hidrógeno. Y vamos a hablar no de estados de oxidación, porque en realidad todos los átomos tienen sus mismos estados de oxidación, sino de niveles de oxidación a nivel molecular. Por ejemplo, el estadio 0 que se considera es el hidrocarburo, donde el carbono solo tiene sustituyentes que tienen carbono e hidrógeno. Si suplantamos uno de ellos por un oxidrilo o por una amina o por cualquiera de estos grupos funcionales que estamos viendo aquí, le hemos hecho perder en algunos casos hidrógeno y en otros casos ganar oxígeno. Por lo tanto, estamos en un nivel de oxidación superior al de los hidrocarburos. Por lo tanto, a medida vaya perdiéndose hidrógeno o incorporándose oxígeno, vamos a ir pasando de un nivel de oxidación al otro, siendo el máximo nivel de oxidación el del dióxido de carbono y el de los carbonatos. Otra de las cosas que tienen que ver con las distribuciones electrónicas y la forma de la molécula y demás son las propiedades ácido-base, cosa que ustedes ya han trabajado con asiduidad en química inorgánica. Digamos como que las cosas no varían demasiado, solo que variará el ángulo con el que las vamos a analizar, pero básicamente es lo mismo que ustedes ya conocen. Vamos a hacer un pequeño repasito. Habíamos dicho que las propiedades ácido-base se pueden definir según diferentes precisamente definiciones, o se pueden establecer según diferentes definiciones. Así, por ejemplo, los ácidos y bases, según Arrhenius, se definían como ácidos, sustancias capaces de ceder protones, mientras que las bases eran sustancias capaces de ceder oxidrilos, cosa que se representaba por los equilibrios que se muestran en la pantalla. El problema empezaba cuando queríamos hablar, por ejemplo, de una base hecha y derecha como lo es el amoníaco. No puede ceder hidroxilos. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, ahí se recurría a lo que es la definición según Lowry y Bronsted, que dice que
Los ácidos son sustancias a las cuales se les puede extraer un protón y las bases son sustancias capaces de aceptar un protón, en cuyo caso ahí con el tema del amoníaco estábamos más o menos cubiertos. Cuando tenemos la disociación de un ácido en A-H+, tenemos que A- resulta la base conjugada del ácido HA. De la misma manera, B resulta que es una base, resulta que tiene un ácido conjugado cuando se apropia del protón, que es BH+. Cuando nosotros tenemos un ácido, desde el punto de vista de Lowry Bronsted, que es fuerte, lo que vamos a tener es una base conjugada débil, mientras que si lo que tenemos es un ácido débil, entonces su base conjugada será fuerte. Estos son conceptos que vamos a tener que manejar dentro del desarrollo de esta materia, así que le aconsejo que les presten un poco de atención. ¿Por qué si AH es un ácido fuerte, A- es una base débil? Si AH o HA es un ácido fuerte, tiene una gran tendencia a la disociación y por lo tanto en el equilibrio vamos a tener que este está desplazado hacia la formación de A-. Eso es lo que ocurre en un ácido fuerte. Por lo tanto, si vemos la reacción al revés, es decir, a A- como una base, esta tendrá muy poca tendencia a tomar un protón para regenerar el ácido HA. Esto quiere decir entonces que A- es una base débil. Lo mismo ocurre si AH es un ácido débil. Aquí lo que vamos a ver es que si AH es un ácido débil tendrá poca o baja tendencia a disociarse. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez disociado, A- tendrá una gran tendencia a aceptar el protón para regenerar el ácido HA. Es decir, que si A tiene una gran tendencia a tomar protones, es entonces una base fuerte. Así, nosotros lo que podemos decir es cuánto podemos ver acerca de cuando un ácido es fuerte o un ácido es débil. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si lo vamos a ver por la definición de ceder o tomar protones, cuanto más polarizado esté el enlace entre el átomo correspondiente y el protón, debería haber una disociación más fácil. ¿Por qué? Porque al ser Z muy electronegativo, tendríamos que tener los electrones del enlace desplazados hacia Z y el protón prácticamente libre, y por lo tanto debería cederlo con facilidad. Si nosotros nos movemos en la tabla periódica, en el grupo que más, perdón, en el periodo que más nos vamos a ocupar, que es donde está el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, vemos que a medida nos movemos hacia la derecha, la electronegatividad va aumentando. Por lo tanto, también se va polarizando cada vez más el enlace entre el hidrógeno y alguno de estos átomos. Así, por ejemplo, la acidez que podemos encontrar de los hidrógenos presentes en el metano es realmente muy baja, mientras que el ácido fluorhídrico es un ácido en toda regla. Es decir, que lo podemos ver a través de sus pKa, la acidez va aumentando dentro del mismo periodo a medida nos vamos moviendo de izquierda a derecha en la tabla periódica. Como podemos también sacar como conclusión, las bases conjugadas de los ácidos que tenemos arriba van a ser más fuertes cuando nos movemos de derecha a izquierda. Es decir, la base más fuerte va a ser el metilo con carga negativa o el amiduro, mientras que el menos básico va a ser el fluoruro. Si queremos aplicar el mismo tipo de razonamiento, pero ahora dentro de un grupo, por ejemplo el grupo de los halógenos, sabemos que el flúor es el más electronegativo de todos, mientras que el yodo es el menos electronegativo, es decir, que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba en la tabla periódica. ¿Sí? Precisamente a raíz de esto estaríamos teniendo que decir que el fluorhídrico debería ser el ácido más fuerte de todos los hidrácidos, precisamente por tener el enlace entre el flúor y el hidrógeno más polarizado. Sin embargo,
cuando vamos a analizar los pKa de los diferentes ácidos, podemos ver que el pKa más bajo es el ácido yodhídrico, es decir, que el más ácido de todos es el yodo y el menos ácido de todos, mejor dicho, es el yodhídrico, y el ácido menos ácido de todos es el fluorhídrico. Al igual que en el caso que nos pasó anteriormente, cuando quisimos achacar el comportamiento de punto de fusión o punto de ebullición a una sola de las características de los compuestos que estábamos analizando y fallamos, en este caso también estamos dejando de lado un efecto que tenemos que considerar. Y ese efecto es el que pasa cuando tenemos la disociación del ácido, es decir, cuando nosotros tenemos la liberación del protón, liberamos A-, que es la base conjugada del ácido correspondiente. Cuando tenemos, por ejemplo, un anión como el fluoruro, que es pequeño, es chico y tiene una carga negativa muy concentrada, tiene un determinado volumen que permite ser solvatado por el agua, mientras que el yodo tiene la misma carga en un volumen mucho más grande. Eso hace que más moléculas de agua puedan estabilizarlo y por lo tanto la estabilización de la base conjugada hace que el ácido se disocie con mayor efectividad y sea más ácido. Por otra parte, una tendencia habitual observada en toda la química es que a igualdad de cargas, si están diseminadas o dispersadas en un volumen más grande, el ion obtenido es más estable. Precisamente por eso el ion ioduro resulta más estable que el ion fluoruro. En el caso de los ácidos orgánicos, o mejor dicho, de la química orgánica en general, vamos a encontrar tres tipos de sustancias ácidas. Una de ellas es la que estamos viendo, que, como su nombre lo indica, es un ácido carboxílico. El ácido carboxílico tiene un pKa de alrededor de entre 3 y 5, aunque pueden variar de acuerdo a los sustituyentes que tengan en el grupo R. No obstante esto, ese es el orden de acidez que tienen los ácidos orgánicos y que de ninguna manera pueden compararse con los ácidos minerales, que son muchísimo más fuertes. La razón de que el ácido carboxílico resulte ácido es que una vez generado la base conjugada, que es el ion carboxilato, el mismo puede estabilizarse por estructuras resonantes con esta otra estructura, moviendo este par de electrones aquí y este par de electrones aquí, y nos da entonces dos estructuras resonantes idénticas que no pueden ser diferenciadas una de otra, y por eso la estabilización es máxima. En el caso de otras sustancias ácidas que tenemos son la de los ácidos sulfónicos. Los ácidos sulfónicos, a diferencia de los ácidos carboxílicos, presentan como mínimo tres estructuras resonantes, sin contar las que puede haber en el R, que estabilizan la formación del anión. Al tener ahora tres estructuras en lugar de dos, tenemos un pKa más ácido, es decir, tenemos un pKa más bajo, pero todavía muy diferente al de los ácidos minerales. La otra sustancia ácida, que en realidad es un ácido muy débil que vamos a encontrar en la química orgánica, son los fenoles. Los fenoles son compuestos orgánicos que tienen un grupo alcohol unido directamente a un carbono sp2 que forma parte de este anillo de benceno, ¿sí? Esto es lo que recibe el nombre de fenol a secas. Puede tener otros sustituyentes y entonces tendrá otros nombres, pero el grupo funcional existente aquí es el del fenol. Como consecuencia de liberar un protón, me queda una carga negativa sobre el átomo de oxígeno, pero dado que el mismo se encuentra vecino a un doble enlace, yo puedo establecer diferentes estructuras resonantes que me permiten estabilizar esa carga negativa haciéndola circular dentro del anillo. Por eso este anión o esta base conjugada se estabiliza, aunque como las representaciones gráficas ustedes pueden ver no son todas idénticas, la estabilización no es tan buena como en el caso del ácido carboxílico
o como en el caso del ácido sulfónico. En el caso de los alcoholes, lo que observamos es que la pérdida de un protón nos daría lo que llamamos un grupo alcóxido. El alcóxido, si el R obviamente no es un anillo aromático como en el caso de los fenoles, no se puede estabilizar y por lo tanto su pKa es muy alto. De hecho, poder abstraer un protón a partir de un alcohol solo se hace utilizando bases muy fuertes o por medio de reacciones redox. En cuanto a las bases, tenemos exactamente el mismo tipo de análisis que vimos antes. Si B es una base fuerte, entonces BH será un ácido débil, y si B es una base débil, BH será una base fuerte, por las mismas razones que antes. Si B es una base fuerte, quiere decir que tiene mucha tendencia a tomar el protón, y el equilibrio estará desplazado hacia la derecha. Por lo tanto, BH tiene poca tendencia a dejar ir a ese protón y por lo tanto será un ácido débil. En caso de que B sea una base débil, tendrá poca tendencia a tomar un protón y el equilibrio estará desplazado precisamente hacia la izquierda. En ese caso, BH es un ácido fuerte porque precisamente se libera del protón con mucha facilidad. Dos de los compuestos que podemos comparar serían, por ejemplo, el amoníaco y el agua. Sabemos que el amoníaco es básico, mientras que el agua puede ser forzado a actuar como ácido o como base, depende frente a quién le estemos comparando. El tema es que la basicidad en este caso vemos que aumenta a medida nos movemos hacia la izquierda y eso tiene que ver precisamente con la disponibilidad de los pares electrónicos. Si bien el nitrógeno del amoníaco y el oxígeno del agua poseen pares de electrones, de hecho el oxígeno tiene 2 pares de electrones en lugar de 1, y que podrían estar usando para acomodar la carga positiva que les trae un protón, solo el amoníaco es básico. Y eso tiene que ver con el hecho de que el oxígeno, al estar más a la derecha en la tabla periódica, tiene un radio atómico más pequeño. Y los electrones, los pares de electrones, están más cerca del núcleo. El hecho de que los pares de electrones estén más cerca del núcleo hacen que el agua sea neutra, mientras que el amoníaco, que los tiene en en un orbital más alejado del núcleo, pueda disponer de él y comportarse como una base. Aquí lo que vemos precisamente es esa distribución orbital. Si bien no es un sp3, lo asimilamos al mismo, y no solo el amoníaco, sino todas las aminas, es decir, todas las que tengan, los compuestos orgánicos que tengan un nitrógeno con por lo menos un grupo alquilo unido a él, van a ser básicas. Obviamente los que tienen el mismo tipo de composición pero con oxígeno van a ser análogos al agua, y por eso tampoco el alcohol resulta ser un compuesto que tenga características ácido-base. No obstante eso, igual que el agua, que no es ni ácida ni básica y que puede actuar como base frente a ácidos más fuertes y como ácido frente a bases más fuertes, los alcoholes, dependiendo con quién se los enfrente, pueden actuar tanto como ácidos o como bases. Una última definición de ácidos o bases tiene que ver con las definiciones de Lewis. Según la definición de Lewis, el ácido es una sustancia capaz de aceptar pares de electrones, mientras que una base es una sustancia capaz de ceder pares de electrones. Por ejemplo, podemos tener diferentes circunstancias o diferentes instancias. Así, por ejemplo, si tenemos que el ácido tenemos un protón y la base es un oxidrilo, como en el equilibrio del agua, ahí tenemos la interacción de un ácido con una base cargadas para dar una sustancia neutra. En el caso de un ácido cargado con una base sin carga sería, por ejemplo, la protonación del amoníaco.
De hecho, en algunos casos hay algunos autores que consideran el par de electrones ubicado en el orbital pi de un alqueno como una fuente de electrones y que en cierta manera se los puede considerar como bases de Lewis. Y también podemos pensar en un ácido A que no tenga carga y que acepte pares de electrones. Es fácil pensar en un ácido con carga, como por ejemplo los protones, que acepten pares o cargas negativas. Pero ¿a quién nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de sustancias que puedan aceptar pares de electrones y no tengan carga? Quizás las más frecuentes que vamos a ver tengan que ver con los productos derivados del boro. El boro, según su distribución electrónica, vamos a ver que tiene solo un electrón en los orbitales p y por lo tanto cuando se hibridiza, por más que se pueda poner un electrón en cada orbital híbrido, siempre me va a quedar un orbital p sin hibridizar. Todos los productos de boro van a tener tres, o mejor dicho, la mayor parte de los productos de boro tienen tres elementos unidos al mismo, pero siempre van a tener un orbital vacío y de hecho se completa solo un sexteto. Por lo tanto, los derivados del boro suelen estar ávidos de electrones. Ya vamos a ver más adelante en nuestra materia que para poder incluso conservar ciertos productos de boro, como por ejemplo en este caso el que aparece aquí es el borano, es necesario dejarlos en una disolución con algún producto que pueda ceder electrones a ese orbital y formar un compuesto de coordinación, como por ejemplo puede ser este éter que se llama tetrahidrofurano y que es un solvente muy habitual en química orgánica. Lo que ocurre entonces es una interacción entre el tetrahidrofurano y el borano, en el cual el tetrahidrofurano cede parcialmente sus electrones al borano, estabilizándolo de esta forma. De esta manera hemos terminado de ver todo lo que se refiere a hibridación y sus efectos en las propiedades de los diferentes productos, ya sea desde el punto de vista de sus propiedades físicas como puntos de fusión, ebullición y solubilidad, y también con su comportamiento ácido-base. A partir de ahora vamos a empezar a focalizarnos en cada uno de los grupos funcionales y en cada una de las familias de compuestos orgánicos y vamos a ir viendo sus características y reactividad uno por uno.